Bueno, les quiero contar que estoy muy ilusionada de estar aquí con ustedes. Bueno, primero les quiero contar que en el 2015, Camila Corderford, que en el fondo es la persona que ayudó a fundar esto junto a su abuela y su familia, vino a visitarme a Chile. Nosotros estábamos hablando con ella desde la Fundación Educacional Oportunidad del trabajo que nosotros hacíamos en el programa Un Buen Comienzo. Y nosotras juntas estábamos soñando el trabajo que podían hacer desde la Fundación Luminario y todo el trabajo que ustedes hacen en el aula en temas como interacciones efectivas. Entonces, para mí es tan bonito venir aquí y compartir con ustedes porque en el fondo se ve el fruto de todo este trabajo que está haciendo la Fundación y el trabajo que ustedes están haciendo aquí en Perú. También les cuento que ya vine el año pasado a presentar en un seminario del Ministerio, así que para mí ya va a ser 3 veces en un año que voy a estar viniendo aquí. Y también los quiero felicitar porque la verdad es que yo he visto un empuje aquí en Perú, o sea, un trabajo que hacen, un cariño hacia los niños y unas ganas de salir adelante, de sacar adelante a nuestros niños que las quiero felicitar porque yo creo que sabemos que no es fácil, pero que se puede. Entonces quería un poco partir con eso porque yo creo que es importante que nosotros hoy día que nos pongamos en un escenario positivo. Yo le estaba contando a las personas con las que hablé ahora que yo vengo llegando, como saben, de Chile, andamos un poco de capa caída. El año pasado no fue un año fácil para nosotros. Nosotros decimos mucho en Chile una frase que es «vamos que se puede». ¿Ya? Antes de comenzar con mi presentación, que no ha aparecido en todo caso, pero en el fondo les quería contar una pequeña historia. Todo lo que nosotros hacemos en el programa Un Buen Comienzo se hace en comunidades de vulnerabilidad social, ¿ya? Porque las que están aquí, bueno, entre paréntesis, ¿pueden levantar la mano las que son maestras? Muchas gracias. Ya. Las personas que vienen del gobierno, ya, también, ya. Las personas que son maestras y vienen del gobierno. Las personas que son directivos, ya. ¿Hay algún rol que no he mencionado que quieran comentar que trabajan, por ejemplo, fundaciones? ¿No? Fundaciones. ¿Ya? Fundaciones, universidades. Ya, porque en el fondo, en general, lo que nosotros, yo les quiero contar desde el ámbito desde del cual nosotros venimos, que ustedes pueden ver, yo creo que tienen mi biografía, yo he trabajado desde todos esos sectores, ¿ya? Y yo sé lo difícil que puede ser desde cualquiera de esos sectores, pero como yo vengo de capa caída desde Chile, yo quiero venir con un mensaje muy positivo, ¿ya? Nosotros en Un Buen Comienzo, como les acabo de decir, nosotros trabajamos en comunidades de vulnerabilidad social. Y les quería comentar una anécdota de lo que nos pasó el año pasado, ¿ya? Estábamos en una de nuestras escuelas en Renca, una comuna donde el año pasado en las protestas murieron personas quemadas en un supermercado, para darles un ejemplo muy concreto. Fuimos a hacer un acompañamiento a una escuela, a un equipo docente, una maestra y su asistente, y nos estaban contando que sus niños en los recreos jugaban a ser encapuchados. ¿Ustedes usan esa palabra aquí? Sí. Usted se puede imaginar lo fuerte que es ver a los niños de tu aula estar jugando a ser encapuchados en los recreos, ¿no? Además, contaban que había un niño que contaba que sus papás llegaban en el auto con las cosas que habían saqueado del supermercado que estaba cerca, ¿ya? Eso en el contexto de los primeros 5 minutos que nosotros usamos en el acompañamiento para hablar con ellos acerca de cómo están. ¿Y saben lo que hicimos después? Seguimos con el acompañamiento, seguimos trabajando y ese equipo siguió sacando adelante a esos niños. Entonces el mensaje que les quiero dar, porque cuando me levanté hoy día yo dije, ¿sabe qué? Vamos que se puede, que nosotros sí podemos sacar adelante a nuestros niños. ¿Ya? Y si ese equipo, con esos niños que juegan a ser encapuchados en el recreo, con ese niño que cuenta que llegan los papás con lo que saquearon del supermercado, si ella con su asistente pueden seguir todos los días en Renca sacando adelante a esos niños, tú y yo, en el contexto que estemos,
bien sea el gobierno, bien sea nuestra fundación, bien sea la academia, el lugar que estemos, nosotros sí también vamos a sacar adelante a nuestros niños. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? O sea, entonces yo, como les digo, como yo vengo de capa caída de Chile, donde muchas veces yo no soy chilena, soy extranjera pero casada con chilenos, a veces nos creemos el cuento un poco los chilenos, pero yo les digo que en el fondo, nosotros hoy día, yo les quiero mandar ese mensaje, que ha sido un año difícil, pero este año 2020, o sea, que de verdad les quiero pedir que nosotros tengamos como ese coraje de pensar que sí, que ahora sí se puede. Entonces, todo lo que les voy a contar ahora son cosas que nosotros realmente hacemos y que lo hacemos en contexto de vulnerabilidad social, ¿ya? Entonces, si nosotros lo podemos hacer en nuestros contextos, son contextos que también ustedes, en lo que ustedes hacen también lo pueden hacer. Bueno, como ya bien sabemos en el trabajo que hacemos, cada día hay miles de momentos en el aula y esos momentos son claves para el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños. Hay una pregunta que un niño hace y que nosotros podemos responder. Hay una mirada para escuchar y hay un aplauso para felicitar. Y el programa Un Buen Comienzo es un programa, como ya estaba mencionando Hermida, que es un programa que tiene muchos componentes, que yo me voy a enfocar en un elemento de lo que nosotros hacemos. O sea, si tienen interés en conocer más, encantada también pueden mirar la página web. Nosotros también tenemos un libro sobre cómo evolucionó ese programa que, como dijo Hermida, tiene muchos componentes que uno puede describir. Hoy día vamos a estar hablando principalmente de tiempo instruccional, pero sí tiene todos estos elementos de investigación, de involucrar en la política pública, etc. Hoy día vamos a estar enfocándonos en tiempo instruccional en el aula, como nosotros trabajamos, ¿ya? Nosotros buscamos, a través de desarrollo profesional docente, contribuir a mejorar la calidad de la educación inicial. Y estamos trabajando desde el año 2008, ¿ya? Y comenzamos, y al principio nos costó, no logramos los resultados que queríamos en el aula con los niños, entonces hemos ido de a poco cambiando el modelo, para ir mejorando lo que nosotros estamos haciendo para cada vez más ir trabajando en terreno de la mejor forma con nuestros docentes, con los asistentes, con los equipos directivos, de una forma que en el fondo que sea lo más efectivo para crear este círculo virtuoso, para en el fondo tener lo más posible estos momentos tan importantes en el aula para el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños, ¿ya? Entonces, nosotros hemos llegado a esta teoría de cambio en base a muchas idas y vueltas entre la investigación y lo que pasa en terreno con nuestros equipos. Para lograr, en el fondo, al final, este círculo virtuoso que es que los niños aprenden más. Nosotros vamos a estar enfocándonos principalmente en que el tiempo se aproveche al máximo. ¿Ya? Nosotros también trabajamos mucho, como ustedes ya han visto en otras presentaciones, sobre las interacciones efectivas. Esto también es clave, obviamente. O sea, no sacamos nada con tener muchas interacciones a lo largo del día con los niños si no son efectivas, ¿cierto? También en el panel que vamos a tener a continuación van a estar hablando desde la Fundación Luminario cómo lo están trabajando aquí en Perú todos los días. ¿Ya? Además, nosotros hemos visto en Chile, por lo menos, que tenemos un problema de nuestro contexto, que es que nuestros niños no asisten a clase, ¿ya? Entonces, eso es otro ámbito que nosotros trabajamos con estrategias específicas en el contexto nuestro, porque si los niños no asisten a clase, obviamente no pueden aprender. Pero yo me voy a estar enfocando en el tiempo se aprovecha al máximo. Si ustedes lo piensan, es un poco lo lógico, porque finalmente, si mis interacciones efectivas solamente son 10 minutos al día, que es lo que nosotros vimos en nuestra primera ronda de evaluación, finalmente no es suficiente tiempo con los niños para tener impacto. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que teníamos que trabajar con nuestros docentes, con nuestros equipos educativos, acerca de cómo lograr maximizar el tiempo en el aula para que efectivamente fuera más tiempo que estuvieran trabajando las interacciones efectivas, que fuera a lo largo del día. Ahora, ¿cómo nosotros logramos eso? En parte de nuestras iteraciones del programa Un Buen Comienzo es que nos dimos cuenta que teníamos que tener metas en común. Teníamos que decir muy concretamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de cómo maximizar el tiempo instruccional, cómo trabajar interacciones efectivas, cómo lograr la asistencia permanente en los niños y también cómo logramos que los niños aprendan más. Bueno, primero nosotros logramos eso a través de metas en común de lenguaje.
¿ya? Entonces nosotros evaluamos a los niños todos juntos, compartimos eso, tenemos metas muy claras para pre-kinder y kinder, estos son niños de 4 a 6 años. Los equipos evalúan a sus niños a principio, mitad y fin de año. Y nosotros tenemos metas muy específicas en eso. Trabajamos con los equipos directivos y con las aulas en términos de cómo van los niños para ver, en el fondo, cómo lograr fortalecer los resultados para que a fin de año logren las metas. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos viendo con ellos, cómo trabajamos estrategias de maximizar el tiempo instruccional. En el caso de tiempo instruccional, nosotros trabajamos un instrumento que se llama el Stallings, ¿ya? Que en el fondo nosotros hicimos una adaptación a Chile y nosotros trabajamos con ellos reciben, en el fondo nosotros grabamos una jornada de ellos y nosotros le entregamos de vuelta los resultados y ellos ven cómo están usando su tiempo a lo largo del día. Y nosotros le decimos, mira, a lo largo del día, esto es lo que está ocurriendo en tu aula, esto es lo que estás haciendo tú como educadora, esto es lo que está haciendo tu asistente. Y le entregamos esa información y lo comparamos con la meta, que la meta es el 80% tiempo instruccional y un 20% de organización y gestión, que lo voy a explicar un poco más a continuación. Pero lo importante aquí es que hay una meta concreta y esa meta no sale simplemente de lo que nos parece simpático, sino que sale de la investigación. Se ha hecho investigación a nivel regional y cuando hay un 80% de tiempo instruccional, los niños aprenden más. Entonces, una vez que ya tenemos esta meta en común, que todos estamos trabajando, nosotros vamos viendo por partes. Ya tenemos la meta, ya tenemos el diagnóstico de tu aula, ¿cómo hacemos para mejorar lo que está ocurriendo en tu aula? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos trabajando estas estrategias concretas con nuestros equipos. Voy a hablar de estas 3 estrategias que son las estrategias principales que nosotros usamos para capacitar a nuestro equipo. Primero es la optimización de la organización del tiempo, que es la jornada diaria, cómo optimizar esa jornada. La segunda es las planificaciones integradas con calendario, que nosotros entregamos una biblioteca aula y cómo nosotros logramos que se ocupe. Y tercero, el uso de datos para mejorar las prácticas pedagógicas, que voy a dar ejemplos muy concretos de cómo nosotros usamos los datos para mejorar, que es lo que les estaba comentando del uso del instrumento Stallings. Bueno, primero, optimizar la organización del tiempo. Me imagino que ustedes, desde el ministerio, ustedes reciben como una pauta general de cómo usar el día, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, desde el Ministerio de Educación en Chile también reciben una pauta, ¿ya? Entonces, primer paso, nosotros vemos como nuestro equipo, en una capacitación le decimos, compara lo que pide el ministerio con tu jornada diaria. O sea, ¿cómo estás tú en términos de tiempo instruccional versus tiempos como colación, recreo, baño? Y es sorprendente, pero muchas veces nuestros equipos nos dicen, mira, la verdad es que tenemos más tiempo de recreo de lo que deberíamos tener, incluso en teoría, solo en teoría. Entonces, eso es un primer paso que trabajamos con nuestros equipos educativos y lo trabajan en conjunto con su equipo directivo. Y fíjense que es súper importante que lo trabajen en conjunto con su equipo directivo. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿por qué se demoran mucho, por ejemplo, en el almuerzo? Se demoran mucho en el almuerzo o el desayuno porque, fíjate que, por ejemplo, el aula de ellos está muy lejos de donde tienen que ir a tomar desayuno. Entonces, para lograr llegar hasta allá, se demoran mucho. Entonces, para poder me están mirando así como con la cabeza, así que es un problema para ellos también. Sí, claro, entonces tienen estos problemas logísticos. ¿Y quién te puede solucionar eso muchas veces? Es el equipo directivo. Por eso muchas veces es muy importante poder tener estas conversaciones con ellos para ver, entonces, ¿cómo podemos hacer para lograr reducir esos tiempos o ver alguna otra solución alternativa? Si se puede, que traigan el desayuno al aula, o si no se puede, cómo podemos ver otras formas para lograr reducir los tiempos, ¿ya? Eso por un lado es el primer ejercicio,
Después pasamos al segundo ejercicio, que es en el fondo, tú tienes tu rutina diaria, teórica, y después tenemos la realidad. Entonces, con un cronómetro, nosotros vamos a ir viendo, esto es lo que tú dices que está pasando en tu aula. Y después nosotros vamos a ir viendo si se cumplió o no. Entonces, durante el día vamos a ir viendo, tú dices que la llegada dura 15 minutos, vamos a ver si fue 15 minutos o no, y van haciendo el ejercicio. Y después se va viendo qué porcentaje del tiempo real se cumplió, y se van haciendo observaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? ¿Qué es lo que nosotros logramos ver en el primer estudio que hicimos en Un Buen Comienzo? Que muchas veces nosotros nos demoramos más de lo que creemos. ¿Cierto? Sí, están mirando así con la cabeza porque todos sabemos qué pasa, pero a veces nos cuesta reconocerlo. Por ejemplo, volver del recreo a comenzar a leer un cuento. Tenemos mucho tiempo de transición muchas veces. ¿Ya? Y son cosas que no nos damos cuenta simplemente, porque nos parecen natural, porque es parte de la cultura, pero la verdad es que si nos estamos demorando 15, 20, 30 minutos en esa transición, son 15, 20, 30 minutos que no tenemos interacciones efectivas con nuestros niños. Y son tiempos perdidos, son tiempos muertos. Como el hashtag dice, cada minuto cuenta. Son 30 minutos que perdieron nuestros niños para aprender. Entonces, nosotros trabajamos esto con ellos y la verdad que el ejercicio vale la pena, porque en el fondo nos exige un poco pensar y nuestros equipos educativos lo agradecen mucho, porque en el fondo logran visualizar dónde pueden aprovechar más el tiempo. La segunda estrategia que nosotros usamos, bueno, yo creo que ya a nivel regional no hay país en Latinoamérica que no tenga libros que estén llegando al aula. El tema que tenemos ahora a nivel regional es cómo usamos los libros que están llegando al aula, ¿cierto? Porque en el fondo nos llegan los libros, pero de repente no sabemos siempre cómo usarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Un Buen Comienzo? Nosotros entregamos 40 libros, que sabemos que es muy importante entregar los libros, ¿cierto? O sea, nadie va a discutir que necesitamos libros. En el fondo, pero el problema que nosotros tenemos es, solo entregamos 40 libros, no nos da materialmente para entregar más. Entonces, ¿cómo logramos que efectivamente se esté trabajando lenguaje y lectura todos los días? Bueno, lo que nos dijeron en terreno, lo que los equipos nos pidieron fue planificaciones para los libros. Entonces, nosotros lo que les dijimos fue, ok, les vamos a dar 10 planificaciones por libro. Les puede sonar horrible y muy aburrido. ¿Cómo van a trabajar 10 días con el mismo libro? Bueno, uno trabaja escritura emergente, uno trabaja vocabulario, trabaja comprensión oral. La primera vez los niños predicen lo que creen que va a pasar. La segunda vez ellos hacen resúmenes de lo que pasó en el cuento. Hay distintas formas de ir trabajando. De hecho, nosotros aquí pueden ver un ejemplo, pero también son ejemplos que en el fondo nosotros podemos compartir. Pero hay formas de trabajar 10 días con el mismo cuento, porque nosotros lo hacemos y llevamos años haciéndolo, ¿ya? Pero es una forma de lograr efectivamente sacar el provecho a pocos libros, ¿ya? Entonces, nosotros entregamos 40 libros, tenemos 10 planificaciones con actividades de lenguaje alineados con las bases curriculares chilenas. Entonces, los equipos agradecen mucho esto porque nos dicen, no sé cómo será en Perú, pero en Chile no tienen mucho tiempo no lectivo donde puedan planificar. Entonces, para ellas, esto es una herramienta que les ayuda a no tener que ellas estar haciendo la planificación. Ellas lo ajustan a su grupo en base a sus resultados de lenguaje, ellas van viendo en qué minuto lo hacen, etc. Y en la medida que van creciendo ellas en el programa, las que forman parte de nuestra red, que en el fondo son las graduadas que ya están en red nuestra, ellas ya nos cuentan que en el fondo ellas hacen ajustes a las planificaciones, hacen otras cosas, pero en el fondo, en un principio, la gracia que tiene esto es que en el fondo les da una pauta de lo que hay que hacer todos los días, ¿ya? Y lo otro que hacen, que nosotros lo que hemos trabajado con ellas ahora, después de varios años, es no solamente entregarles estas planificaciones, sino que ellas tienen un calendario donde ellas anotan todos los días cuándo van a hacer esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque si ellas no tienen el calendario, se les come la rutina,
¿cierto? Porque tienen el Día del Niño, tienen la semana de la Eucaristía de Párvulos, tienen las fiestas patrias. Ustedes me están haciendo así porque ustedes, que hay muchas acá que son de sala, ustedes saben que pasan estas cosas, ¿cierto? Entonces los llaman por el acto de no sé qué, porque acá en Perú no me sé cuáles son los actos que tienen ustedes, pero yo creo que todos sabemos estas rutinas, estas cosas que pasan todos los días. Entonces en el fondo finalmente terminan los niños de nuevo, sin el tiempo instruccional que necesitan, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que planificar esto. No puede quedar a la buena de Dios. Entonces, por eso tenemos el calendario, ¿ya? Puede sonar muy aburrido y puede sonar muy como, pucha, ¿cómo puedes hacer esto 10 días con el mismo libro? Pero a nosotros nos ha resultado muy bien. Y en el fondo resulta que finalmente los niños están recibiendo el tiempo instruccional del lenguaje que necesitan todos los días. Y no se aburran con el mismo cuento, aunque no me crean. Suena, como les digo, suena muy aburrido, pero finalmente logran sacarlo adelante. Bueno, y ahora aquí es donde me voy a demorar un poco más, porque yo sé, o sea, yo también soy maestra, yo sé que a veces los datos nos pueden asustar un poco más. Uno dice, ¿de qué me sirven los datos? No me gusta que me evalúen, la verdad solo sirve para que me juzguen, es una pérdida de tiempo, etcétera, ¿ya? Entonces, les voy a contar un poco para qué usamos los datos nosotros, porque yo creo que efectivamente cuando usan bien los datos, crea un círculo virtuoso donde efectivamente se crea un trabajo profesional donde el equipo educativo termina siendo protagonista en lo que está pasando en el aula con sus niños. Entonces, nosotros lo que hacemos con la colaboración es que esto es resultados del Stallings, el instrumento que les estaba contando. Nosotros a la colaboración completa le entregamos resultados del tiempo dedicado a tiempo instruccional, y esto es un ejemplo de mayo del 2019, para que se haga una idea de cómo nosotros entregamos resultados a toda la colaboración. Entonces, por ejemplo, acá lo que uno ve es el promedio de 51% de los momentos que están destinados a tiempo instruccional. La meta es un 80%. Entonces, ¿están cumpliendo la meta? No. Entonces, ya de frentón, uno ya comienza a ver, ok, solamente estamos dedicando la mitad de nuestro tiempo a tiempo instruccional, que ya nos está mandando un mensaje a inicio de año, que tenemos que comenzar a dedicar más tiempo, ¿cierto? Además, organización y gestión, que después les voy a hablar de estas estrategias, está un 22% que está un poquito más, está un poquito encima de la meta. Pero en el fondo uno ya va viendo cómo vamos entregando los datos a la colaboración completa. Esto es en general. Después nosotros entregamos los datos por equipo. Entonces, te llegaría a ti, a tu aula, en el fondo, cómo te fue a ti con tiempo instruccional, con organización y gestión. Incluso para las personas que tienen asistente, les llegan los resultados de su asistente. ¿Qué estaba haciendo el asistente durante el día? ¿Ya? Entonces, cada persona va viendo en esta grabación que me hicieron cómo nos fue durante el día, qué es lo que estábamos haciendo y en qué momentos en qué porcentaje de tiempo puedo mejorar. Entonces, supongamos, para usar los datos para mejorar, porque les quiero dar este ejemplo para que quede bien claro cómo uno lo hace, que nosotros decidimos que queremos mejorar en organización y gestión, ¿ya? Porque tenemos tiempo instruccional, ¿verdad? Y tenemos organización y gestión, que es todo el tema de cómo yo organizo mi aula para que sea más eficiente, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar con estrategias concretas cómo nosotros trabajamos organización y gestión del Stallings, ¿ya? Primero, la definición de organización y gestión de Stallings, de cómo nosotros lo definimos. Son acciones que permiten un orden adecuado para generar experiencias de aprendizaje. Son actividades destinadas a organizar el grupo, dar instrucciones, promover la convivencia y realizar tareas administrativas. En resumen, propician un ambiente idóneo para el aprendizaje. Entonces, son necesarios pero no suficientes, ¿cierto? O sea, tú necesitas organizar tu aula para que los niños puedan aprender. Por eso tenemos un 20%, pero no debería ser la mayor parte de tu tiempo. O sea, tienes que organizar tu aula, pero no puede ser la mayor parte del tiempo.
porque la mayor parte de tu tiempo debería estar dedicándola a tiempo instruccional, ¿ya? Lo que dice la investigación en general es las maestras expertas dedican más tiempo a esto a inicio de año, a organizar. Y después con el tiempo esto se va reduciendo, ¿ya? Porque una vez que ya los niños comienzan a hacer las rutinas, los niños comienzan a internalizar las rutinas y ya uno no tiene que estar enseñándoles las rutinas, sino que ellos mismos van ejerciéndolas. Y esto es algo que nosotros vemos en el programa. Bueno, les voy a hablar de qué estrategias nosotros enseñamos y trabajamos con nuestros equipos para trabajar organización y gestión para facilitar todo este trabajo. Primero, organización del tiempo diario. Segundo, transiciones. Y tercero, distribución de roles. Bueno, organización del tiempo diario. Ustedes aquí en general han recibido capacitación en interacciones efectivas, ¿cierto? A ver, levanten la mano los que sí han como trabajado algo de tema de interacción efectiva de clase y no. ¿Alguien quiere para que yo me haga un poco más una idea? ¿Alguien como que no sabe de qué estoy hablando si hablo de interacciones efectivas y clase para explicar un poco más? ¿Nadie? No hay que tener miedo. ¿No? No escucho. Sí, lo puedo explicar, ya. Entonces, mira, porque acá voy a hablar un poquito más de elementos de interacciones efectivas, porque en el fondo, cuando hablamos de la organización del tiempo, las aulas funcionan mejor y proporcionan un máximo de oportunidad de aprendizaje cuando tienen una organización del tiempo diario establecida. O sea, los niños tienen que sentirse seguros en el aula, ¿cierto? O sea, cuando ustedes llegaron hoy día, por ejemplo, ustedes tenían, no sé, la agenda, ¿cierto? Sabían a qué hora comenzaba, sabían hasta qué hora duraba, sabían quién iba a hablar, cómo iba a funcionar, ¿cierto? Produce un cierto nivel de ansiedad si uno no sabe, ¿cierto? ¿A usted le gustaría venir aquí si no saben quién va a hablar, cómo va a funcionar, si cada vez que viene un evento así es un caos? ¿Y le gustaría ir a un lugar así si todos los días fuera así? No. Entonces, para mí es un misterio a veces pensar, ¿por qué pensamos que nuestras aulas deberían ser así cuando veo un aula que efectivamente no hay una rutina establecida y clara? Eso para los niños, especialmente para los niños que les cuestan las transiciones, el cambio de una actividad a otra, muchas veces lo que veo en nosotras las maestras, que nos gusta echarle la culpa al niño cuando le cuesta cambiar de una transición a otra, cuando nosotros no le facilitamos la transición al niño. Y nosotros tenemos que ponernos en el lugar del niño. A nosotros nos gusta el seminario cuando nos dan esto y nos dicen, oye, va a comenzar a esta hora, y nos gusta cuando termina la hora, y nos gusta cuando nos dicen cómo va a ser. Y nos gusta cuando nosotros podemos participar. Pero por alguna razón, muchas veces nosotros no hacemos eso en nuestras aulas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner en el lugar de ellos. Eso es un poco como lo que nos enseñan las interacciones efectivas. Los horarios claros aumentan la sensación de seguridad de los niños. Los niños saben, todavía cuando tienen 4 y 5, todavía no tienen un concepto tan claro del tiempo, pero más o menos uno le puede decir, primero viene esto, después esto. Uno puede trabajar acá, por ejemplo. Acá uno ve, hay una rutina muy clara, nosotros lo entregamos como regalo a nuestros equipos. Van trabajando un horario. Y ve la niñita que está con la estrellita, ella es la encargada. Ella va mostrando a qué actividad van a pasar. Entonces, en la mañana, uno va repasando las actividades. Y uno le dice, vamos a partir aquí, después viene esto, después viene esto. Y esta niñita va cambiando para mostrar a qué actividad van pasando. Entonces, los niños puede que no entiendan en el fondo el horario, que es 8:05 a 8:15, pero sí pueden entender pasar de una actividad a otra, ¿cierto? Ya, y eso da paz y tranquilidad y seguridad. ¿Y saben lo que significa eso? Menos ansiedad en los niños, y los niños se portan mejor. Porque el niño que le cuestan las transiciones, créeme que se porta mejor cuando sabe lo que viene, porque sabe que viene la transición. Entonces, eso es un poco como... Esto también se trata de interacciones efectivas, porque en el fondo los niños tienen que saber lo que viene porque se sienten más seguros.
¿ya? Es la forma de interactuar con ellos y ponerse en el lugar de ellos. Es la forma que yo explico interacciones, por lo menos. Una organización del tiempo diaria conocida por los niños aumenta la participación de ellos. Ellos no tienen tanto miedo a participar cuando ellos saben lo que viene. Uno quiere que ellos sean participantes activos en lo que está ocurriendo en el aula. Y la mejor forma de lograr eso es cuando ellos se sienten seguros, se sienten bien donde están. Y ellos se pueden involucrar en la experiencia de aprendizaje. De nuevo, ustedes vieron que la que estaba mostrando en qué actividad iban a estar en la foto era una niñita, no era la maestra. Entonces uno va en este trabajo de organización y gestión logrando que los niños cada vez sean más protagonistas. ¿Ya? Y era una niñita de 5 años. No estamos hablando que era una niña grande, no estamos hablando de la enseñanza media. Bueno, consejos acerca de esto. Crear una organización del tiempo visual y usar la manera constante y congruente, como le estoy diciendo. De nuevo, como yo ya llevo muchos años de circo en esto de trabajar con docentes, esto no es que en el fondo el primer día de clase yo le muestro el horario a los niños y después yo asumo que ya se acordaron. O sea, niños 4 y 5 años no se van a acordar. Esto es algo que uno tiene que ir trabajando con ellos y cuando hay un cambio porque va a haber un evento, nosotros lo cambiamos. Esto es algo en general con niños 4 y 5 años que lo trabajamos todos los días. Lo que pasa es que cada vez se va haciendo menos. Después, esta organización debe reflejar los momentos más importantes del día. Obviamente esto no es algo que vamos a pasar 1 hora revisando con los niños, ¿cierto? Tal vez el primer día vamos a demorarnos más, pero tiene que ser algo que es como relativamente solamente lo más importante. Equilibrar las actividades a lo largo del día. Esto sí que es algo que nos cuesta mucho, ¿ya? Yo diría que a nivel regional es un tema que nos cuesta mucho. Incluso en la educación inicial, que lo encuentro hasta un poco irónico. Porque nosotros tenemos niños muy pequeños. ¿Qué actividades creen ustedes que les gustan a los niños pequeños? Si uno mira actividades tranquilas, activas, dirigidas, grupales, individuales. Individuales. ¿Y qué actividad normalmente hacemos nosotras? No estoy escuchando nada. Grupales, ¿cierto? O sea, yo voy en general, en Perú he ido a menos lugares, pero en Chile yo les puedo decir con certeza, en general, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy acá y yo le hablo a los niños de 4 y 5 años acerca de lo que deberían estar aprendiendo. ¿Ustedes creen que es la mejor forma que pueda aprender ustedes? 1, no. 2, un niño 4 y 5 años, ¿ustedes creen que es la mejor forma que va a aprender? No. Entonces, tenemos que estar mirando, si yo veo mi horario, y yo veo todas esas actividades y yo me doy cuenta que en general son actividades grupales, ¿les parece que es la mejor forma que van a aprender mis niños? ¿Con una mano? ¿Sí? Activas. Y que sean equilibradas. O sea, no estoy diciendo que todo el día tienen que ser activos y que en el fondo van a estar, porque también he trabajado en otros países donde dijeron tienen que ser puros rincones y los niños básicamente se dedicaban a juego libre y que la educadora estaba en un rincón ella misma haciendo cosas administrativas y no estaba interactuando con los niños. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que en el fondo uno tiene que tener planificado en qué momento van a estar activos, en qué momento van a estar tranquilos, porque no todos los niños tienen que estar activos todo el día. Tenemos que tener momento activo, momento tranquilo, momento dirigido, momento grupal, momento individual, pero un poco de todo, ¿cierto? Y yo diría que casi todas, si ponemos una mano en el corazón, casi todas nos cuesta un poco ese equilibrio, ¿cierto? Yo creo que nos cuesta. Por lo menos, como les digo, yo solo le puedo hablar lo que nos pasa en Chile. Acá en Perú no conozco tanto, pero por lo menos en Chile es un tema. En general es actividad grupal donde yo le digo al niño lo que tiene que aprender, o al grupo niño, ¿ya? Referirse constantemente a la organización del tiempo. Esto en general, ¿por qué lo hacemos? Porque al niño que le cuesta cambiarse de una actividad a otra, cuando nosotros le explicamos, mira, vamos a pasar de esta actividad a esta otra actividad, le reducimos mucho la ansiedad, cómo él se siente, ¿ya? Pues él que no se sienta como tan... como que no esté tan preocupado de qué viene después, ¿cierto? Y evitamos todas las preguntas que cuándo viene el recreo, cuándo va a haber colación, ¿ah? Y explicar con instrucciones claras lo que se espera para los diferentes momentos. Esto también lo hablamos mucho con temas de interacciones efectivas. O sea, muchas veces nosotros entramos en conflicto con niños que son problemas de conducta porque no hemos sido claras en lo que esperamos de sus conductas.
Entonces tenemos que ser muy claras. En la actividad grupal, estas son mis expectativas de lo que ustedes van a hacer. En la actividad tranquila, estas son mis expectativas de lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a sacar el material, se van a sentar, no tienen permiso para hablar, o sí tienen permiso para hablar, pero en voz baja, etc. Pero tenemos que ser muy, muy claras. No es culpa del niño si no se porta bien, si yo no le he explicado las reglas del juego. Eso es responsabilidad mía como adulto, ¿ya? Y avisar a los niños al momento de pasar de una actividad a otra. Ya vamos a hablar después un poco más de cómo manejar las transiciones, porque en general es un tema muy importante. Como les digo, nosotros en general, cuando nosotros vemos nuestros datos, o sea, uno de los momentos más importantes que tenemos que trabajar más con nuestro equipo es las transiciones, porque ahí es donde perdemos más tiempo. Y muchas veces es el momento que menos nos damos cuenta que estamos perdiendo tiempo, porque pensamos que es súper rápido. Pero cuando tú comienzas a mirar el video de tu aula, por eso les recomiendo mucho ver la grabación, te das cuenta que perdiste mucho tiempo en pasar de una actividad a otra. Bueno, las transiciones. Se refiere al paso entre una actividad y otra dentro de la jornada diaria. Por ejemplo, del saludo a la hora del cuento, de la colación al baño, del patio a una actividad en el aula. Las transiciones. Al no estar organizadas, las transiciones pueden consumir mucho tiempo. El esperar sin hacer nada puede generar conductas problemáticas. Entonces, en el fondo, cuando nosotros vemos que los niños, de nuevo, los niños con problema de conducta muchas veces no se portan bien cuando no tienen nada que hacer. Y eso es un hecho. O sea, cuando uno tiene una actividad constante tras otra, los niños en general están entusiasmados, lo están pasando bien y se portan bien. Pueden ser estresantes y frustrantes para los equipos educativos y los niños. Los momentos de transición son difíciles. Entonces, en el fondo, es mejor tener los momentos de transición planificados de antemano. Las transiciones pueden ayudar a pasar efectivamente de un momento a otro. Se pueden transformar en oportunidades de aprendizaje. O sea, uno perfectamente puede tener, por ejemplo, si estamos trabajando con ciencia fonológica, podemos tener una canción que trabaje con ciencia fonológica, que sea una consigna que vamos a pasar de una actividad a otra. Y es una forma de que sea lúdica y al mismo tiempo estamos trabajando contenido, no tenemos tiempo muerto y vamos pasando inmediatamente. Además, uno puede tener material concreto para niños que terminan antes. Y no tener este problema que muchas veces uno ve en aula. El niño que termina antes, pucha, no sé qué hacer con él. Se queda ahí sentado nomás. No. Ese niño perfectamente podemos tener material preparado, material que pueda trabajar silenciosamente para que esté haciendo otra cosa mientras terminan los otros. Y él puede tener toda una rutina que sabe, ya, yo voy, saco este material, trabajo con esto mientras están terminando los otros. Y cuando ya vamos a pasar a la otra actividad, yo ya sé que tengo que ir a guardar el material. Pueden ayudar a que los niños adquieran confianza y autonomía. De nuevo, esto es un elemento de interacciones efectivas. Nosotros estamos tratando de promover la confianza y la autonomía de nuestros niños. ¿Cómo mejor que trabajar con ellos la transición? Es que ellos mismos vayan aprendiendo a que no dependen de un adulto para pasar de una actividad a otra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos trabajando eso? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado líderes de mesa. Ustedes pueden tener pequeños grupos donde ellos van liderando, etcétera, pero hay distintas formas en que uno puede ir viendo cómo formamos en el mismo grupo que los mismos niños vayan ocupando cargos de liderazgo y que ellos mismos vayan haciéndose cargo de estas rutinas para las transiciones. Bueno, y algunos consejos para los equipos educativos. Primero, antes, minimice el número de transiciones en las que todos tengan que hacer lo mismo. O sea, mientras menos transiciones, mejor. Entonces, uno puede mirar su rutina y ver cómo puedo reducir la cantidad de transiciones. Planifique qué van a hacer los adultos durante el tiempo de transiciones. Es increíble, porque en Chile, entiendo que en Perú es distinto, pero en Chile muchas de nuestras aulas tienen una educadora y un asistente. Es increíble la cantidad de equipos que no hablan cómo van a manejar las transiciones entre la educadora y la asistente. O sea, es una conversación muy importante. ¿Qué rol voy a tener yo y qué rol vas a tener tú?
¿Ya? Es como en un matrimonio, ¿cierto? O sea, yo que estoy casada, que tengo 5 hijos, o sea, mi marido y yo nos tenemos que sentar a conversar, o sea, ¿qué rol tienes tú y qué rol tengo yo con los niños? Y ponernos de acuerdo, ¿cierto? O sea, ¿quién va a hablar con este niño acerca de lo que acaba de hacer? ¿O vamos a hablar los dos? ¿O cómo nos vamos a poner de acuerdo? Entonces, nosotros en algún minuto tenemos que ponernos de acuerdo porque es mucho más fácil y mucho más llevadero y mucho más placentero hacer este proceso cuando ya nos hemos puesto de acuerdo antes. Planifique, de señales, perdón, eso está repetido, de señales verbales y no verbales. ¿A qué me refiero con esto? Que en el fondo, uno explico a los niños, como ya hemos visto, vamos a pasar de esta actividad a esta otra, al mismo tiempo podemos tener consignas no verbales, podemos tener canciones, puedo tener un triángulo, en Chile usamos un palo agua, no sé si acá en Perú tienen palo agua, ¿sí? Palo agua, podemos tener algo tan simple como apago la luz. Hay muchas formas de que uno puede dar señales a los niños, uno puede tener un cronómetro, pero simplemente hay formas en que uno puede ir avisando que los tiempos se van acabando, ¿ya? Durante la transición, involucrar a los niños, como ya les dije, ellos deberían ser protagonistas. De tiempo para terminar las actividades. O sea, en el fondo no es simplemente decirle a los niños, ya, se acabó el tiempo y ahora todos tienen que hacer esto otro. Como ya les he comentado, o sea, en el fondo tenemos que ponerlo en el lugar del niño y darle tiempo para hacer la transición de una actividad a otra. Planifique para los que terminen rápido, como ya le estaba comentando. O sea, los niños que van a pasar de una actividad a otra, hay algunos que van a terminar antes. ¿Qué tengo planificado para esos niños? ¿Qué van a hacer ellos? Individualizar el apoyo. Nosotros en general, lo que trabajamos con nuestros equipos, por un lado uno tiene los resultados del lenguaje y sabe qué niños van más atrasados, pero también uno ve todo el tema de desarrollo socioemocional y función ejecutiva de los niños. O sea, ¿qué niños les va a costar más las transiciones? Bueno, lo lógico, entonces veamos en las transiciones qué apoyo especial le vamos a dar a esos niños para facilitarles la transición. No esperar a que explote el niño para ver qué hacemos, ¿cierto? Facilitarle la vía. Después, brindarle atenciones y comentarios positivos a los niños. De nuevo, todo esto es de interacción efectiva, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos, si nosotros les damos atención positiva a lo que han hecho bien, los niños se van a portar mejor y cada vez vamos a minimizar la cantidad de tiempo en las transiciones. Dejar a los niños hacer las transiciones de forma independiente, ¿cierto? De nuevo, fomentar la autonomía. Enseñar a los niños a ayudarse unos a otros. Esto es, como le está diciendo, como esta idea de trabajo en equipo. También lo fomentamos mucho en otra instancia, en el Stallings, de lo que le está diciendo. Comenzamos a trabajar también con nuestro equipo, algo que se usa poco en Chile, que es trabajo en proyectos, trabajo grupal, en pequeños grupos, los niños, cosas así. Ayuda a los niños a monitorearse a sí mismos durante las transiciones. O sea, que ellos mismos vayan viendo, ya, ¿guardamos todos los materiales? Sí, check. Ya, vamos ahora, o sea, ¿están todas las sillas donde tienen que estar? Check, ya, entonces ahora sí podemos ir no sé, a salir al recreo. O ponerlo en fila para salir juntos con la tía. Bueno, y roles. Acá, yo creo que esto depende mucho del contexto que tienen ustedes. En general, las aulas donde ustedes trabajan, ¿hay más de un adulto? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, donde hay más de un adulto, es muy importante trabajar este concepto de trabajo en equipo. Yo sé que puede costar. En Chile, por lo menos, nos cuesta mucho, porque hay una sensación como de jerarquía, como que la maestra está para ciertas cosas, la asistente está para otra y como que no, es muy difícil tener una conversación entre ellas dos. Bueno, lamentablemente esa actitud no nos lleva muy lejos. O sea, es muy importante en este tipo de trabajo, o sea, realmente crear un trabajo en equipo. O sea, esto es de a dos. Y cuando nosotros trabajamos en equipo, vamos a multiplicar la cantidad de tiempo instruccional y también la cantidad de interacciones efectivas que podemos tener en el aula, ¿ya? La comunicación constante y efectiva entre educadores y asistentes ayuda a desarrollar un aula bien organizada y un entorno interesante y atrayente. Entonces, es súper importante como pensar en esto como desde las fortalezas de cada una.
y no desde una mirada más jerárquica o una mirada de deficiencia, ¿ya? Y nosotros somos testigos de que esto se puede cambiar y revertir, ¿ya? Porque no es solamente con equipos que siempre ha funcionado bien, sino que uno puede cambiar la forma de pensarlo. Algunos consejos. Conozcan y determinen qué se espera en cada momento de la jornada. Como le está diciendo, conversen, veamos la jornada. ¿En qué momento qué pensamos hacer cada una en cada momento? Definan con claridad los roles y las responsabilidades de cada uno en los momentos. Valoren e identifiquen la función de cada persona. O sea, eso es muy importante. O sea, vuelvo a insistir, el concepto de trabajo en equipo. Hay que valorar cada persona. O sea, como les digo, o sea, cada persona puede aportar al tiempo instruccional y a las interacciones efectivas en el aula. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso? Es un trato con respeto, es hablar de tú a tú, es ver cómo nosotros logramos este trabajo en equipo, sin perder de vista, en el fondo, los roles que cada una tiene. O sea, no es cambiar, en el fondo, el rol de la educadora o la asistente, pero sí es lograr este trabajo en equipo con un respeto mutuo. Intención en conversaciones de enseñanza-aprendizaje en conjunto. En Chile, por lo menos, a veces se pierde este punto de vista que el asistente también puede tener un rol en proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, les invito también a pensar en cómo uno, en su rol, puede fomentar, cuando tiene otro adulto en el aula, independiente de quién es el adulto, cómo uno puede fomentar que eso ocurra. Y les llamaría la atención. Nosotros tenemos ejemplos preciosos. O sea, por ejemplo, el video que siempre muestro de interacciones efectivas de nuestro programa es de un asistente de una comuna rural, o sea, para que se haga una idea. O sea, de verdad, se pueden lograr cosas maravillosas si uno se toma en serio el tema de trabajo en equipo. Bueno, y quiero ir cerrando con esta idea de estos cambios sí hacen una diferencia. O sea, hoy día no era el tema, porque no voy a hablar de la investigación de un buen comienzo, como nosotros hemos mostrado, porque nosotros sí hemos mostrado impacto en el class, en la interacción efectiva, y ahora recientemente estamos trabajando más este tema de tiempo instruccional, pero les quería mostrar cómo nosotros estamos comenzando a mostrar impacto en este modelo que nosotros venimos trabajando, ¿ya? Más desde el punto de vista del aula, para que se puedan hacer una idea. Primero, lo que nosotros estamos proponiendo tener impacto es con este modelo, que es un círculo virtuoso. Desde el punto de vista del aula, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Como ya conversé mucho con ustedes, es como análisis de datos para la toma de decisiones, pero se fijaron que es como para crear este círculo virtuoso, que es como el trabajo profesional de ustedes como docentes, que no es como juzgar lo que están haciendo, sino que es ver en el fondo, mira, esto es lo que está pasando, cómo les damos las herramientas para que ustedes puedan ir trabajando los datos, para que puedan ir viendo en el fondo cómo podemos ir logrando que los niños aprendan más, cómo podemos ir logrando aumentar el tiempo instruccional, en el fondo cómo nosotros vamos trabajando en conjunto para lograr cada vez más el desarrollo y aprendizaje de los niños. Al mismo tiempo, lo que nosotros trabajamos es observación con foco. Que también para nosotros es muy importante, o sea, cómo nosotros vamos fomentando en nuestro equipo directivo y también a nuestros acompañantes que cuando van, que observan con foco, porque nosotros sabemos que es difícil que alguien vaya a observar a tu aula, muchas veces uno lo siente como una invasión. Entonces, si tú sabes de antemano que yo te voy a ir a observar, en nuestro caso nosotros ya estamos observando con video, entonces tú grabas un video sabiendo que yo te voy a ir a observar X elementos de interacciones o que vamos a observar este elemento de stylings que nosotros, o de tiempo instruccional que nosotros ya nos pusimos de acuerdo que es un elemento importante. Entonces, esa conversación profesional que se da es mucho más rica porque tú ya sabías de antemano, en el fondo, cuál iba a ser el foco y no te sientes tan amenazada porque en el fondo ya no es que te puede llegar a ver cualquier cosa. Sino que es con un foco muy claro y muy profesional. Se trabaja la retroalimentación, porque en el fondo aquí se trata de crecimiento profesional. De hecho, les cuento que en diciembre nos juntamos con nuestras educadoras, asistentes, equipos directivos de la red nuestra. Nosotros tenemos estos equipos que ya han egresado a un buen comienzo y siguen trabajando con nosotros. Y su queja era que querían seguir recibiendo retroalimentación.
O sea, querían que nosotros siguiéramos yendo a sus aulas a darles retro, porque en el fondo uno sigue creciendo profesionalmente en el aula. Y estas son personas o sea, no van a creer los puntajes class que tienen, cómo les va en tiempo instruccional, son personas que les va muy bien, pero en el fondo quieren seguir creciendo. Entonces la retroalimentación es para seguir creciendo profesionalmente. Y todo esto finalmente va a llegar a la mejora en las prácticas pedagógicas y el mayor desarrollo de aprendizaje de los niños. Quería mostrar esto solamente para pensar de nuevo en como este concepto que les dije al principio, que es como vamos que se puede. O sea, en el fondo que todo esto que a veces nos cuesta que nos vayan a ver, que nos cuesta que nos entreguen datos, que vale la pena en pos de que los niños aprendan, ¿ya? Y le quería mostrar brevemente que esto es un ejemplo de resultado de tiempo instruccional del 2017, que es como el último que tenemos datos más formales, porque acuérdense que este es un programa que nos demoramos 2 años en tener resultados de tiempo instruccional, porque tienen que pasar por 2 años de capacitación. Pero les quería mostrar para que se hagan una idea. O sea, después de 1 año de trabajar en el Stallings, lo que nosotros logramos a fin de ese año es que 18 de 22 docentes mejoraron en tiempo instruccional y un 50% de las docentes llegaron a la meta, ¿ya? Esto es algo que nosotros seguimos trabajando en esto, ¿ya? Porque sabemos que tiempo instruccional es un tema que nos cuesta, pero nos parece que es muy importante y que hay que seguir trabajando. Pero que nosotros ya cada vez más estamos viendo estos resultados y que vale la pena y que va a ir mejorando cada vez más los resultados de los niños en su desarrollo y aprendizaje. Y para cerrar, quería comentar un poco lo que nosotros vemos que son los elementos que son esenciales. Primero, la participación activa de los actores principales. O sea, como les he comentado, o sea, participan activamente los docentes, las asistentes, los equipos directivos, las comunas. Nosotros tenemos una colaboración que es fundamental, que participen todos activamente en todo lo que nosotros hacemos. La colaboración con los equipos directivos de la escuela, el apoyo, como les estaba contando, que es algo que nosotros venimos trabajando desde hace varios años. Tercer punto es la evaluación permanente, este trabajo con datos, que nosotros permanentemente estamos trabajando con datos, 1 desde el punto de vista de evaluación del programa y 2 también desde el punto de vista de cómo vamos trabajando lo que está pasando para informar que los niños vayan aprendiendo más desde el punto de vista del aula. Y el último punto es la práctica basada en la evidencia combinada con experiencia en terreno. Entonces, nosotros siempre estamos tomando desde la investigación, desde la academia, lo que dice que es lo mejor que hay que estar haciendo en el aula, aplicándolo a nuestro contexto chileno y también pensando en base a lo que dicen personas como ustedes, en el fondo, en el contexto nuestro chileno, lo que funciona. Y con esa combinación sentimos que cada vez llegamos a puerto con algo que está funcionando. Siempre estamos tratando de mejorar, pero que esa combinación sentimos que es la fórmula para llegar a que nuestros niños aprendan cada vez más. Eso, muchas gracias.